está ahí? Pues yo soy cero informal, cero formal. Entonces, Ser informal. para empezar, si no me obligaran a vestirme bien en las juntas de negocios, no lo haría del todo. ¿Iría pantaloneta? Pero más informal. Porque uno duplica lo que proyecta. Entonces, yo no puedo tener un negocio de jóvenes y hacerlo divertido y hacerlo atractivo para un mercado si la gente lo mira y lo ve aburrido. Entonces, por eso cambia la cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de emprendimiento, de por qué emprender, por qué realmente vale la pena estar en el proyecto en el que estamos. Vale, hemos invitado aquí, todos somos Amway, tú no eres Amway. Bienvenido. Todavía. Vamos a hablar de emprendimiento, más allá de hablar del negocio, de la técnica, de todo lo que uno tiene que saber, vamos a hablar de por qué. ¿Por qué vale la pena hacer este tipo de cosas? ¿Por qué vale la pena que un sábado a las... Bueno, ustedes estamos desde las 10, ¿no? ¿Por qué desde las 10 de la mañana venir a madrugar a la universidad, el último lugar donde quisiéramos estar un sábado, ¿verdad? A seguir hablando de ciertas cosas, a dedicar parte de nuestro tiempo libre, del tiempo que queríamos estar viendo televisión, hablando con amigos, haciendo otras cosas, porque ya estamos dedicando a eso. Y todo empieza con una historia. Si ustedes me dicen, yo siempre arranco mis conferencias con historias. Hay una explicación para eso después de la luz. Vamos a proyectarnos. Estamos en Sevilla, España. Primer semestre de universidad. Imagínense una universidad así como la Universidad del Norte, ¿ya? Clase de matemáticas, ingeniería de sistemas. Primer semestre. ¡Qué hueso! ¿Ya? Llega y se sientan 25 estudiantes en un salón, llega el profesor de matemáticas, da su clase, empieza a hablar de cómo va a ser el semestre, etcétera, etcétera, y se va. Justo cuando se va, un joven de cabello azul de 17 años se levanta y dice, muchachos, no se vayan todavía, tengo una idea de negocio brillante que quiero contarles. Habían unos 60 estudiantes, era una sala magistral. De los 60, todos los miraron, le vieron el pelo azul, lo vieron así, flaquito, chiquitico, 17 años, se burlaron, se rieron y la mitad se fue. Quedaron unos 30. Los otros 30 se quedaron y le preguntaron, bueno, ¿cuál es el cuento? Cuéntanos más. He estado pensando, no tengo ni idea ni de programación, ni de negocios, ni de informática, pero tengo una idea, sería interesante crear un programa para que las personas pudieran utilizar sus computadores desde cualquier lugar del mundo. De los 30 que estaban allí, 25 se fueron, burlándose del pelado que estaba loco. 5 se quedaron y dijeron, cuéntanos más. Y el tipo le dice, bueno, mira, es una idea brillante. Imagínate conectarte en cualquier computador y poder acceder a tus programas, a tus archivos, a tus fotos y tus videos sin tener que estar en tu ordenador. Porque en España es el ordenador, joder, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y el joven dice, no tengo ni idea. Solo sé que es una muy buena idea de negocios. De los 5 que estaban ahí, 4 se fueron y le dijeron, suerte papá, que te vaya bien. 1 se quedó. Ese que se quedaba se llama Miguel Saavedra. 5 años después, Pau García Milá es el millonario más joven de España. Tiene 23 años, ha escrito 4 libros. Lo han invitado a dar conferencias en todos los lugares del mundo, incluso en el World Business Forum, en Nueva York, enseñándole a directivos de Google, de Microsoft, de Apple, y el tipo patentó una cosa que hoy en día todos conocemos que se llama la nube. La nube. Inventó una empresa que se llama iOS, ¿ya? Que fue el prototipo del cual salió el Google Drive, del cual salió la nube de Apple y todas las nubes que se utilizan hoy en día. Todas las grandes empresas informáticas del mundo le pagan hoy en día a Pau García Milá por utilizar la patente que ese loco se inventó con cabello azul a los 17 años en una universidad. 2 años después de esa clase de matemáticas en primer semestre, él se sale de la universidad. Porque él decía, aquí no estoy aprendiendo lo que debo aprender. Y los profesores se quejaban y se estaba tirando las materias, porque estaba mucho más enfocado en construir su empresa que en pasar notas. Y él le decía a los profesores, yo estoy haciendo cosas muy importantes y no tengo tiempo, como todos mis demás compañeros, para prestar atención en clase. ¿Qué podemos hacer? Y los profesores eran rígidos y le decían, no puedes. Una persona normal de tu edad tiene que estar en una universidad, en un salón de clases estudiando. Tú no deberías estar trabajando en este tipo de cosas. ¿Para qué te pones a inventar? En España no se crea empresa.
En España la gente sale de la universidad y busca un trabajo, porque estamos en Europa, ¿ya? El Estado civil. Cada persona que sale de Europa por derecho tiene derecho a un trabajo, es la redundancia. Es decir, que lo peor que te puede pasar es que seas un desempleado por el gobierno te pague. Esa es Europa. Por eso muy pocos emprendimientos se dan en Europa. Porque según este tipo, hay una cosa que se llama el inconformismo como... la inconformidad cómoda. Voilà. Estaba en inglés, estoy traduciendo en mi cabeza. La inconformidad cómoda. La gente está inconforme con la realidad, pero están demasiado cómodos como para pretender cambiar. Pau García Milán. No lo conocían, ¿verdad? Él tiene un libro que se llama Optimismamente, que habla del optimismo positivo, de que la gente se queja demasiado, y como se queja demasiado, invaden su cerebro de porquerías y por eso en su cerebro no pasan buenas ideas para pensar diferente. Pero este lo conocen más. Este empezó igual que Pau García Milán, empezó a los 19 años en la universidad, fue una clase de sapo, de computadores y se enamoró de lo que vio. Y el tipo dice, si un joven está reuniendo gente para iniciar un negocio millonario, créele. Que así empezó este man. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos rechazado oportunidades de alguien que mismo que tiene una idea loquísima? Y uno no le hace caso, uno lo tilda de loco. O si tengo un proyecto bacanísimo para ir a un intercambio, para cambiar el mundo, para impactar vidas, y uno tilda a la gente de loco, ¿verdad? De raro, de diferente. Generalmente la gente que cambia el mundo antes es tildada como loca. Todos. Albert Einstein, Bill Gates, Steve Jobs, el que quiera. Antes de cambiar el mundo fueron tildados de locos. ¿Por qué? Porque los que cambian el mundo no siguen los patrones normales de conducta. Los que cambian el mundo o los que hacen cosas grandes son personas que siempre están pensando diferente. Y como piensan diferente no son promedio. Y hay un gran problema en este país, que la gente cree que las cosas que son promedio son normales. Y no todo lo que es promedio es normal. En este país, la mayoría de la gente o la gente promedio vive endeudada o enferma. Pero eso no es normal. En este país, la mayoría de las personas después de 40 años de trabajo, 54% termina quebrada, 36% no se preocupa por ayuda porque está bajo tierra, 5% continúa trabajando después de los 65 años, 4% es independiente económicamente y 1% se hace rico. Pero eso no es normal. No es normal que de cada 100 personas que ustedes conocen, 1 se va a hacer rico, 5 tendrán una vida cómoda y el resto pasará dificultades. Eso no es normal, pero es el promedio. Y a nosotros nos vendieron una idea de que las cosas promedio son normales. Y eso no es así. Aléjense del promedio. Cuando yo estaba en la universidad del primer semestre, me vendieron una idea de crear un proyecto para ser diferentes, para comenzar a impactar villas, en un intercambio, a ser líderes y todo el paquito, ¿verdad? Y yo le creí a esa gente. Y comencé a educarme en ese ambiente y comencé a escuchar cosas diferentes, comencé a escuchar y a hablar con personas que hablaban distinto, tenían 17 años, estaba en primer semestre empezando la carrera de negocios internacionales, pero ya en mi mente comenzaban a pasar cosas distintas. A mí me dijeron en esas charlas que el 98% de la gente trabajaba hasta los 65 años 8 horas al día. La mayoría de esas personas se jubilaban solamente con el 40 o 50% de sus ingresos. Es más, el 50% de la gente ya no se jubila. Los retiran antes de tiempo para que las empresas no tengan que cubrir esos gastos permanentes de por vida. 94% de las familias ganan menos de 3 millones de pesos mensuales. Colombia tiene 60% de la población por debajo de la línea de pobreza. O sea, nosotros de por sí ya no somos normales. No somos promedio. Porque tenemos acceso a una buena universidad, acceso a buena educación, de pronto acceso a un buen sistema de salud, pero eso en este país no es normal. Y esa es una realidad. ¿Qué otra realidad hay? El empleo se está muriendo. Hay un libro de Thomas Friedman que yo me lo leí que se llama El mundo es plano, ¿verdad? Y en ese libro, este tipo que es del New York Times comenzaba a decir que habían 10 elementos o 10 circunstancias globales que comenzaron a aplanar el mundo.
El primero fue el descubrimiento de América, porque ya no se tenía que ir de que comerciar solamente con los europeos, sino que construyeron un mundo completamente nuevo, con nuevas plantas, nuevas culturas, nuevas formas de pensamiento, y se comenzó a aplanar el mundo. Cuando se cayó el muro de Berlín, se comenzó a aplanar el mundo aún más, porque ahora todo el mundo se encontraba bajo el mismo sistema económico, y era el libre mercado, que no podía comerciar con cualquier país del mundo bajo más o menos las mismas reglas. Luego surgió el internet y se aplanó el mundo aún más. La primera gran globalización se daba entre países, cuando un pueblo llegaba con todo su ejército y conquistaba a otro. La segunda gran globalización se dio con las empresas. Cuando una empresa, McDonald's, llegaba a Rusia 3 días después de que se cayó el muro de Berlín y ponía su primer McDonald's en Moscú. Ese era el símbolo americano en la capital del comunismo. Y la tercera gran civilización la hicieron las personas. Cuando tú desde tu computador te conectas en Skype con un chinito y se ponen a hablar de todas las dificultades que pasan los jóvenes chinos en cuanto a su educación, sus restricciones, etc. La tercera gran civilización, la gran globalización la hicieron las personas. Hoy en día cualquier persona desde cualquier lugar del mundo puede impactar en cualquier otro lugar del mundo. Simplemente necesita una computadora con conexión a internet. Es más, ya ni siquiera se necesita internet. Si tienes un celular con redes 3G, lo conectas, compartes internet y ya tienes un método de globalización mundial. Como todo eso pasó y se aplanó el mundo, el escenario para hacer negocios cambió. ¿Qué pasó? Por ejemplo, yo estaba mirando una página hace rato que se llama vidamultinivel.com. Yo no soy ingeniero de sistemas, nunca aprendí una clase de diseño web. No tengo ni idea de cómo hacer logos, ni de marketing por internet, ni todas esas cosas. Pero hay un personaje que se llama San Google. Y yo todo se lo preguntaba a San Google, y San Google siempre tenía una respuesta oportuna. Tenía otro amigo que se llamaba Monseñor YouTube. Monseñor YouTube, yo le decía una cosa y me daba una cátedra con video y con imágenes de cómo hacerlo. Entonces yo colocaba cómo crear un logo en Monseñor YouTube, y Monseñor YouTube me ponía a 10 personajes, los 10 mejores publicistas del mundo, hablándome del programita que había creado en internet, donde tú ponías un nombre y te aparecían 500 opciones de logo. Entonces, ¿qué pasó con los publicistas que hacían eso? Muertos. ¿Qué pasó con mi papá es arquitecto? Mi papá, hace 10 años tú ibas a la oficina de mi papá y el 50% del espacio estaba ocupado por unas mesas gigantescas, con unas reglas así paralelas, unos planos en papel gigante, ¿verdad? Y una gente que dibujaba con sus planos y sus vainas y sus cuadras, y se tiraban 5 o 6 días haciendo un plano de un piso. 5 o 6 días haciendo un plano de un piso. Y ahí como la cagaban, porque como es una presentación formal, tenían que hacerlo en estilógrafo, bueno, en tinta. Entonces primero pasaban todo en lápiz, se fueran 3 días haciendo eso, y luego 3 días solamente trazando otra vez las líneas con estilógrafo para poder presentar el plano. Cambiar un plano se demoraba 7 días. Cambiarle una bobadita, yo quiero el baño 1 metro más grande. Y el lugar otra vez a la tabla de diseño. Hoy en día hay 3 computadores, hay 3 estudiantes de segundo semestre de arquitectura, mi papá les paga 50.000 pesos por plano, se demoran 45 minutos y te hacen el plano en AutoCAD y luego te lo pasan a 3D por 50.000 pesos. ¿Qué pasó con todos los dibujantes de arquitectura? ¿Qué pasó con los grandes productores del mundo? China se encargó de acaparar toda la producción mundial. Hoy en día, en las Olimpiadas, las uniformes de los Estados Unidos decían atrás Made in China. Habían como 200 países en las Olimpiadas. De los 200 países, 157 banderas fueron hechas en China. Los chinos hacen el 97% de la producción de juguetes de Navidad. Y en los chinos no se celebra Navidad. En China no se celebra, ellos no creen en eso. Y el 97% de los arbolitos, las bolitas de nieve, los Papá Noel, los Niños Dios, los pesebres, todo se hace en China. Esa gente ni siquiera cree en eso. Hoy en día tú vas a México y quieres comprar una Virgen de Guadalupe
Y tú volteas la Virgen de Guadalupe y dicen Made in China. Los sombreros volteados, de los cuales nos sentimos tan orgullosos, este año fueron hechos en China. Y un campesino en Colombia, en la región Caribe, se demoraba 45 días y se tiraba más o menos costaba como 60.000, 70.000 pesos un sombrero. Y en China hacen cada sombrero a 200 pesos. Puestos en Colombia cuestan 1.200 y lo vendían a 5.000 pesos en las calles de Barranquilla. ¿Cómo compites tú contra eso? El problema no es que el mundo esté de cabeza, el problema es que nosotros seguimos pensando al revés. Nosotros queremos cambiar un escenario para el cual no fuimos preparados para cambiar. Ni siquiera las universidades están preparadas para poder cambiar o modificar ese escenario de negocio en el cual nos encontramos hoy en día. Lastimosamente, por eso hay unos filósofos españoles que se llaman Gasset y el otro, ¿cómo se llama? Ortega y Gasset, que ellos dicen, es más difícil cambiar de puesto un cementerio que cambiar un pensum en una universidad. El problema no es de las universidades, ellos se prepararon para diseñar y crear una mano de obra que sirviera para competir en el mundo internacional, y eso es lo que hace la Universidad del Norte, y eso es lo que hacen las universidades en este país. Preparan mano de obra, preparan técnicos, te enseñan la inteligencia intelectual que necesitas para ser un profesional muy bueno en tu campo, independientemente de lo que hagas, te preparan para ser un muy buen profesional. El problema es que no te enseñan cómo ganar el dinero en esta nueva economía. Te enseñan a hacer cosas. Algunas te enseñan a pensar, pero la mayoría se queda corta enseñándote a producir. Cuando hablo de producir, no es producir cosas, es producir ideas, producir conocimiento, producir proyectos de negocio que cambien vidas, producir cosas que realmente cambien tus circunstancias económicas. La solución es pensar diferente. Si en la universidad no nos van a enseñar esas cosas, entonces uno tiene que adherirse a otro tipo de instituciones o a otro tipo de proyectos o a otro tipo de organizaciones que te ayuden a realmente pensar diferente y coger las cosas que no te enseña la universidad, meter el valor agregado a lo que es aprender por fuera y juntarlo. Ayer estaba en un megaplan imagínense el grupo de las 5 mejores amigas del colegio, ¿ya? Que estaban hablando de hombres, de política, de los últimos chismes de las viejas las viejas del colegio con las que se graduaron, no se veían hace 2 años. Y yo estaba con otra niña y me invitan a mí a ir y a darles el plan. Ellas no tenían ni idea que yo iba a darles el plan, ¿ya? Ellos han puesto el tablero en la sala para que yo hablara del supuesto negocio que yo hago, ¿verdad? Y yo llego, yo me pinto esa escena, las 5 mejores amigas hablando mierda, llega un perfecto extraño que va a venderles un proyecto de negocios. Si yo me hubiera parado a presentarles el negocio, no me hubieran ni prestado atención, porque ese no era el plan, ellos no estaban pensando en hacer eso. Entonces, ¿qué hice? Comencé a pensar diferente, me puse del lado de ellas, pusimos a hablar de mujeres, de hombres, de fútbol, de política, de economía, hablamos como por 3 horas, la pasamos bacanísimo. Y en algún momento de la conversación, ellas me preguntaron, ¿y tú qué haces? Y yo dije, bueno, yo no hago nada realmente. No, que ¿cómo así? ¿Tú te graduaste? Y yo, sí, ya me gradué. ¿Y qué estás haciendo? ¿Dónde estás trabajando? Y yo, bueno, no sé, yo no creo en eso de los empleos, entonces por eso nunca me puse a buscar ninguno. Y ella se queda, pero ¿cómo así? ¿Tú de qué estás hablando? ¿Tú estás loco? Y entonces, de repente, toda la conversación giró que las 5 mejores amigas comenzaron a escuchar y a preguntarme cosas. Y yo comencé a responder. Y comencé a hablarles de que yo estuve en IESET, de que pasé por la universidad, de que estuve fuera del país, de que cuando volví pensando distinto, que yo no quería buscar empleo, que no quería esperar a graduarme para empezar a ser productivo, que comencé a armar diferentes proyectos de emprendimiento que no funcionaron. Y que dentro de todo eso, una vez me dijeron que fuera una reunión y yo fui y entendí un par de cosas. ¿Qué entendí en esa reunión? Entendí que las utilidades siempre serán mejores que los salarios. Entendí
que la educación tradicional te dará para ganarte la vida, pero la autoeducación es lo que te llevará a generar fortunas. Que la gente que realmente logró tener cierto nivel de éxito en la vida se dio cuenta de algo, que el éxito, como la naturaleza, los frutos más ricos siempre están en la copa más alta de los árboles, para que solamente los animales mejor preparados puedan alcanzarlos. Igual en la vida, el éxito, las cosas realmente que están en la repisa, en la parte más alta, para que solamente las personas más grandes puedan alcanzarlos. Y para tú poder crecer tienes que pararte sobre los libros que te tienes que leer. A los 23 años me dijeron que ante los ojos de Dios nosotros no tenemos precio, valemos muchísimo. Para nuestros familiares somos muy valiosos. Para nuestras personas que nos quieren y nos aman, nosotros no podemos cotizarnos en un mercado, por decirlo así. Pero para el mercado laboral tú vales lo que te pagan, no vales un peso más. Y eso me dolió. Porque yo sabía que allá afuera mis amigos los estaban comprando por $1.000.000 mensuales. Allá afuera mis amigos que le vendieron 5 años la idea de ser gerentes de una multinacional en mercado internacional o en logística o en puertos, estaban trabajando en Tigo, de cajeros en Bancolombia, de asesores comerciales en alguna empresa pequeña o en call centers. Entonces yo decía, y eso es lo que yo valgo. A los 23 años me dijeron que las jirafas son inevitables. Y yo me quedé así, ¿qué está loco? Una conferencia de negocio y me sale hablando de que las jirafas son inevitables. ¿Cómo así que las jirafas son inevitables? Y Dios mío, sí, las jirafas son inevitables. Era imposible que en el rango de los marsupiales, cuando comenzaban a buscar alimento, como todo el mundo intentaba ganar alimento en esta franja de altura, unos cuantos marsupiales comenzaran a mirar hacia arriba y ver que había frutos más arriba que nadie pescaba, y que con el tiempo y muchos años de evolución comenzaron poco a poco a intentar aspirar allá y intentar estirar el cuello. Y después de mucho tiempo siguieron las jirafas que tenemos hoy en día. Entonces esa historia es muy bonita, pero yo le decía al man que me decía eso, ¿y eso qué tiene que ver? Y esta persona me mira a los ojos firmemente y me dice, las personas, las empresas y los países también son como las jirafas. Tú vas a ir desde el día de hoy, te vas a dar cuenta de que hay dos tipos de personas, aquellos que tienen el cuello corto y aquellos que lograron estirar el cuello. Los que lograron estirar el cuello van a poder alcanzar frutos y van a tener éxitos que la gente de cuello corto nunca va a poder alcanzar. Y los que tienen el cuello corto van a pasarse toda la vida peleando por esa pequeña franja donde está el 98% de la gente y aspira a agarrar algo de esos frutos. El problema no es que hay más frutos arriba o abajo, el problema es si tú tienes el cuello grande, el cuello largo o el cuello corto. Todo lo que tú tienes que hacer si quieres ser exitoso es aprender cómo estirar tu cuello. Y esa vaina fue como en mi cabeza. Y entonces Carlos Eduardo comenzó a decirme cómo estirar el cuello. Para estirar el cuello necesitas 3 cosas. Para evolucionar, las personas, las empresas y los países, al igual que los animales, también están en un proceso de continua evolución. Y unos cuantos, por selección natural, no van a sobrevivir. Para aquellos que estén más preparados para cambiar y adaptarse al entorno nuevo de negocios que tenemos, van a poder evolucionar y prosperar. La clave es cómo evolucionar. Para evolucionar, son 3 cosas. 1, tienes que tener una necesidad para evolucionar. Ningún animal evoluciona porque sí. Tuvo que haber una necesidad de las jirafas de mirar hacia arriba porque había mucha competencia por el alimento. Tiene que haber una necesidad que te obligue a ti a querer realmente buscar cosas adicionales. El problema es que nosotros nos las pasamos todo el tiempo tratando de convencer a personas que no tienen todavía desarrollada la necesidad. Y por eso nos desgastamos demasiado. Si una persona no tiene la necesidad, no va a poner el trabajo que necesita para evolucionar.
pero entonces no le dediquen el tiempo, no le boten corriente, déjenlo y esperen a que esa persona desarrolle necesidad. Lo segundo que necesita un ser humano o un animal para evolucionar es un deseo. Esto se puede resumir en sueños de dolor y sueños de grandeza. Sueños de dolor son todas aquellas cosas que te faltan, que tú quisieras, que te duele no tenerlas. Te duele montarte en un bus a las 12 del día, esa vaina llena, huele feo y tal, tú con calor, etcétera, y pensando algún día, cuando tengo un carrito, con aire acondicionado, etcétera. Te duele estar un día en la universidad con un tronco de filo y no tener para meterte en el plaza y comprarte una comida bacana, sino tener que contentarte con un pastelito ahí medio calentado del Expreso o algo así. No, el Dufrón, ¿verdad? Dufrón. Te duele saber que las vacaciones de diciembre las vas a pasar en Santa Marta, en Cartagena, cuando algunos de tus amigos las pasan en Miami, o en Orlando, o en Disney, o se van para Europa, y tú diciendo, ¿cuándo será el día que yo viaje a esa vaina? ¿Verdad? Que yo conozco esos lugares. Deseos son todas aquellas cosas a las cuales tú quieres aspirar y deseas tener. Así como las jirafas deseaban ese fruto más grande y más rico que estaba en la copa del árbol, de la misma manera hay personas que tienen deseos, que tienen sueños, que son ambiciosos en el buen sentido de la palabra, que no se conforman con lo que tienen, sino que siempre están en búsqueda de algo más, en búsqueda de más conocimiento, en búsqueda de más crecimiento personal, en búsqueda de más dinero. Hay que desmitificar la idea de que el dinero es malo. El dinero no es ni bueno ni malo, el bueno o el malo es el que lo tiene. Si una persona muy buena tiene mucho dinero, puede hacer más bien. ¿Cierto que sí? Si una persona muy mala tiene mucho dinero, puede hacer más mal. Entonces, el problema no es el dinero. El problema es el que lo tiene. Y si uno tiene mucho dinero, puede dar más. Pero si uno no tiene dinero, pues, ¿qué vas a dar si no tienes nada para dar? ¿Cómo vas a contribuir si no tienes ni siquiera para ti? Vivimos en una economía capitalista, el dinero es un insumo, como el alimento. Si un ser humano no tiene alimento, ¿qué pasa? Se muere. Si un ser humano no tiene dinero, económicamente, ¿qué pasa? Se muere. Es un insumo que hay que aprender a conseguir. Y entre más inteligente seas en cuanto a cómo conseguir dinero, más rápido vas a evolucionar y adaptarte a los cambios en el entorno. Es un tema de evolución, no tiene nada que ver con ambición, con avaricia, etc. Y el tercero, para evolucionar, los animales y las personas necesitan entender que es un proceso de evolución. Las jirafas no se les estiró el cuello de un día para otro, tomó cientos de miles de años. Tú tienes que entender que para tú poder evolucionar, no puedes hacerlo de un día para otro. Aquellas personas que se hacen ricos de la noche a la mañana no pasaron un proceso, no evolucionaron. Por eso una persona pobre se gana la lotería y a los 5 años está prestando plata otra vez. Está peor que antes de haberse ganado, porque no evolucionó, no estiró el cuello, simplemente le cayó una copa, un arbolito, una manzana de arriba, se le cayó y la agarró. Por eso no tiene que ver con un proceso de adaptación para ser mejor. Tres elementos para evolucionar. ¿Qué no se necesita para evolucionar? Y aquí vamos a romper mitos. No se necesita dinero para hacer dinero. No se necesita. En esta economía actual no se necesita. En la época industrial uno necesitaba capital. ¿Por qué? Porque la economía se regía por tres grandes fuerzas. ¿Algún economista por aquí? ¿Administrador? ¿Cuáles son las tres fuerzas económicas? Capital, tierra y mano de obra. Ay, sabe. Capital, tierra y mano de obra. La mano de obra se compra con capital. Las tierras se compran con y el capital se compra con no se compra. Entonces el que no tenía capital, el que no lo heredaba, no podía comprar ni tierras ni mano de obra, entonces no podía ser productivo en la economía. Por eso, en la época industrial, las grandes familias millonarias eran las únicas que continuaban siendo millonarias y difícilmente surgía de la clase media o de la clase pobre una nueva red de millonarios. Difícilmente. Los que tenían el capital continuaban con la industria, continuaban con las empresas y los que no tenían capital iban a trabajar para ellos. Así funcionaba la economía.
Y era el caso exótico del man que empezó pobre, comenzó a ascender poco a poco, llegó a ser presidente, consiguió todo el dinero, fue inteligente financieramente, ahorró toda su vida y antes de morir se montó una pequeña empresa que sus hijos siguieron construyendo y así fue como se construyó la riqueza. Pero porque alguien trabajaba toda la vida con capital. Hoy en día incluso todavía tenemos muchos... estamos muy sesgados a eso. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las grandes familias multimillonarias en Colombia? Santo Domingo, Ardialulo. Los Santo Domingo y los Ardialulo, unos viejitos que trabajaron toda su vida y sus hijos son los que están gozando del capital que construyeron. Los Char, el viejito fue a trabajar toda su vida construyendo tiendas y ampliándolas y poniendo más tiendas en más esquinas y más droguerías, que hoy en día su segunda y tercera generación son los que están disfrutando. Construir riqueza se demoraba toda una vida. Toda una vida. Porque tenés que obtener primero capital. Segundo, no se necesita educación formal. Porque entonces comenzó a llegar la segunda generación de millonarios o de personas exitosas. Y entonces de repente aparece Bill Gates, aparece Steve Jobs, aparece Michael Dell, aparece, bueno, Warren Buffett sí se graduó de algo, aunque su título profesional no lo tiene colgado en ningún lado. Warren Buffett, el inversionista más grande del mundo, en su oficina no tiene computadores. Ni siquiera tiene sus títulos pegados. El man solamente tiene un título que ostenta con el orgullo más grande y él dice que ese fue el título profesional que le ayudó a construir toda su riqueza. Y es un curso de cómo ganar amigos e influir sobre las personas que hizo con Dale Carnegie. Un libro de persuasión, de influencia, de carisma. Y eso fue inversiones, números, cifras, economía, técnica, cositas subiendo, cositas bajando. Y además dice que aprender a tratar con las personas fue el título que más le sirvió para ser exitoso. Raro, ¿no? Toda esa generación de nuevos millonarios, incluyendo después a Sergey Brin y Larry Page, los creadores de Google, incluyendo a Mark Zuckerberg, creador de Facebook, incluyendo a toda esa gente, no necesitaron una educación formal para construir riqueza, porque se basaron en unos principios que más adelante vamos a mirar. No se requiere haber nacido en cuna de ricos. Antes, para construir riqueza o para ser exitosos, se necesitaba nacer en cuna de ricos porque ellos tenían el capital. Pero ninguna de esta gente salió de ahí. Y por último, no se requiere inteligencia académica. Eso hoy en día lo hacen las computadoras. Lo siento mucho por los ingenieros, pero hoy en día una computadora es más barata, no hace huelga, no se queja, no se enferma, no se embaraza y hace los mismos cálculos matemáticos que tú puedes hacer. Igual que los economistas, un computador hace una estadística y un estudio de mercado mucho más rápido que los economistas. Sí, se necesita mano de obra. Hay un tipo que no recuerdo cómo se llamaba que decía, hace muchos años se necesitaban 100 personas para construir un producto. Luego se necesitaba una persona y una máquina para construir el producto. Hoy en día se necesita una máquina, una persona y un perro. La máquina está ahí para hacer el producto. El ser humano está ahí para cuidar el perro. Y el perro está ahí para asegurarse que el humano no toque la máquina. Hoy en día todo está sistematizado. Entonces no se requiere inteligencia académica, no se requieren los grandes pensadores, los grandes intelectuales, se requieren otro tipo de habilidades. ¿Qué sí se necesita? Se necesita aprender las leyes de la riqueza. Así como un físico tiene que aprender las leyes de la mecánica para comprender cómo una cosa sucede, cómo sucede. De la misma manera, una persona promedio que quiere ser rica tiene que entender las leyes de la riqueza para poder entender cómo suceden las cosas para llegar a ser rico. Para ser exitoso. Cambia la riqueza, la palabra riqueza por éxitos y riqueza les crea un paradigma mental. Para mí riqueza es algo que yo admiro, aprecio, no envidio, pero de la buena manera. ¿Por qué? Porque si uno le echa la culpa a la gente rica y uno odia a los ricos, neuropsicológicamente, ¿qué te estás diciendo? Yo nunca voy a ser rico. Porque si soy rico, me odio a mí mismo. Entonces son problemas mentales que uno tiene que romper. Yo antes veía a una persona en un BMW rojo convertido y decía,
Narco tenía que ser, ¿verdad? Hoy en día yo veo un man en un convertible Mercedes-Benz rojo y lo aplaudo. Yo digo, bravo, hermano. Capísimo. Dame 5 añitos. ¿Por qué? Porque si uno quiere y admira el resultado de otras personas, lo estás atrayendo hacia ti. Pero si tú lo repudias, lo estás alejando de ti. Si tú repudias el dinero, crees que el dinero es sucio, crees que todo lo malo viene de la gente que tiene plata, etc., pues tú nunca vas a tener eso porque estás alejando de ti. Y no es amar el dinero, no tiene nada que ver con eso. Es amar la persona en la que te puedes convertir con el resultado que tú te mereces tener. Es diferente. ¿Ya? Aprender las leyes de la riqueza. Eso es otra conferencia. La podemos dar el próximo sábado si quieren. ¿Qué más se necesita? Inteligencia emocional. A mí Carlos Eduardo me decía, y ahí está bajito, para tener éxito como emprendedor se necesita resistencia psicológica brutal. Repítanlo conmigo. Resistencia psicológica brutal. Una vez más. Resistencia psicológica brutal. Esta es la clave. Porque los emprendedores son raros. La gente exitosa es rara. Porque el éxito es exótico. El éxito es exótico. Y como es exótico, es raro ver una persona exitosa caminando por la calle. Es raro tener un amigo exitoso. Es raro tener una persona estudiante contigo que piensa de todo diferente y por eso lo rechazan. Porque nosotros tenemos miedo al cambio por biología. Porque estamos cómodos en el medio ambiente en el que nos encontramos. Si se genera un cambio, estamos obligados a adaptarnos. Y hay una clave mágica. El cerebro humano está biológicamente diseñado para ser mediocre. ¿Cómo es? Así tal cual. El cerebro humano está biológicamente diseñado para ser mediocre. ¿Por qué? ¿Cuál es la función principal del cerebro humano? Mantenerte vivo. ¿Y cómo asegura el cerebro humano que te puede mantener vivo? Con 2 elementos. 1, ahorrar energía. Y 2, preservar la vida. Luego entonces, tú estás en tu casa, sábado, 7 de la mañana, te levantas porque tienes ganas de ir al baño, y tú dices, bueno, te vas al baño, estás en el baño, luego te asomas por la ventana y ves que hay un man trotando. Y dices, oye, qué bacano, sería hacer ejercicio hasta ahora de la mañana, hace como buen clima, mira que no hay ni sol, ¿verdad? Hace como brisita chévere, mira, estoy con un pasadito de kilos y tal, o unos cuantos abdominales, y enseguida que se activa una cosa en tu cerebro que dice, que va, la cama está deliciosa, 5 minuticos más, vas a dormir, ¿verdad? ¿Por qué? Esa es una reacción del cerebro para preservar la vida y ahorrar energía. Si tú sales a trotar puede pasar algún peligro, te puedes chocar, puede pasar algo, que te atracan. La hora. ¿Ya? Es muy temprano, tienes que ahorrar más, tienes que acumular más energía para el resto del día. Tu cerebro está mandando señales para evitar que tú hagas ese consumo, al parecer, innecesario de energía. De la misma manera, cuando tú estás en tu casa y tienes que estudiar por un parcial y está la serie de televisión muy bacana, tu cerebro siempre te va a alejar del dolor y acercarte al placer. Porque está biológicamente preparado para eso. Alejarte del dolor y acercarte al placer. De hecho, estás viendo, no sé, Two and a Half Men o How I Met Your Mother y estás cagado de la risa viendo televisión y tú algo te dice como que, uy, tengo que estudiar para el parcial mañana. Dolor. ¿No? Después. Yo estudio más tardecito. Y así te la pasas. Para hacer ejercicio, para aprender un nuevo idioma, para aprender una nueva habilidad, para asistir a una reunión, para capacitarte, para cualquier tipo de cosas que te alejan de dolor y te acerquen al placer, que gastas energía, aunque no te ayudan a preservar la vida, tu cerebro te va a poner condicionamientos. Por eso, para ser emprendedor, necesitas resistencia psicológica brutal. Aprender a pelear contigo mismo todos los días. Hasta que te guste, hasta que sientas placer en hacerlo. La gente que va al gimnasio, que son culerruchos, que tienen cule cuerpo, tanto manas como viejas, es gente que odiaban el gimnasio hasta que les empezó a gustar. Y hoy en día les encanta y vienen obsesionadas con el gimnasio. Entonces cuentan calorías, compran proteínas, todo el paquete, ¿verdad? Porque lo odiaron hasta que le gustó.
A mí no me gustaba levantarme temprano. Además, todavía no me gusta para cosas que no quiero. Y uno de mis dilemas más grandes era salir de la universidad, graduarme y tener que por 40, 45 años todos los días levantarme temprano a ir a trabajar a hacer algo que no me guste. Eso era algo que yo odiaba, le tenía pavor. Eso sí era una necesidad para mí. Le tenía miedo a eso, le tenía miedo a la rutina, le tenía miedo a todos los días llegar a la misma oficina y no pasar 40 años, sino tener un mismo año 40 veces. Cualquier parecido con la coincidencia de sus papás, familiares, tíos, amigos que trabajan es pura coincidencia. Yo le tenía miedo a la rutina. Yo quería hacer cosas diferentes. Yo de por sí quería ser diferente porque no quería terminar como todo el mundo termina. ¿Para dónde va Vicente? Yo no quería ir para allá. Porque para allá yo sabía cómo terminaban las cosas. Entonces todo el tiempo, desde que estaba en primer semestre, intenté idear maneras, intenté acercarme a proyectos, organizaciones o instituciones, intenté asociarme con gente que pensara diferente. Porque si yo me sentaba y me reunía con esa gente, mi resistencia psicológica brutal iba a aumentar. Porque hay una frase que a mí me encanta que dice: cuando los locos seamos más, los locos serán ellos. Entonces yo me reunía con puros locos y hablábamos locuras. Una vez, hace poquito, con Luigi me dijo una cosa que me gustó mucho. Él decía: cuando uno hace este tipo de reuniones y se pone a hablar diferente, eso es como aprender un nuevo idioma. Es como irte del país y irte quieres aprender, no sé, francés, uno se va para Francia a aprender francés y aprendes bien el francés allá. Y luego uno se devuelve de Francia y vuelve a Colombia. Si tú quieres continuar con ese idioma, ¿qué tienes que hacer? Seguir hablando. Y para hablar lo que tienes que hacer es reunirte con personas que también hablan francés. Así no se te olvida. Y así continúas perfeccionando o por lo menos mantienes el francés. Este tipo de reuniones, este tipo de asociaciones, conferencias de negocios, de emprendimiento, son clases de idiomas. Aquí nosotros estamos hablando un idioma distinto. En un día normal de clases la gente no habla de estas cosas. Esto es otro idioma. Y si tú dejas de asistir a este tipo de eventos o reuniones para hablar el mismo idioma, se te olvida. Y como se te olvida, te alienas al promedio otra vez. Por eso todo el tiempo tienen que estar buscando libros, escuchando audios, asistiendo a eventos, para que ustedes perfeccionen el idioma. Porque cuando perfeccionan el idioma y hablan diferente, ocurren resultados diferentes. Resistencia psicológica brutal también se resume en entender que como haces cosas diferentes, la gente te va a ver diferente. Y vas a sentir rechazos. Vas a sentir que la gente te mira feo, que te saca la lengua. ¿Verdad? Que la gente no entiende lo que tú haces y te van a criticar, cuestionar y juzgar. Porque lo normal es que nosotros no estemos haciendo esto. Lo normal no es que mañana yo vaya a pagar 25.000 pesos por una conferencia que yo era un millonario. Lo normal es que yo esté hasta ahora en mi cama tirado, esperando que sean las 2 de la tarde para bajar a la piscina, luego que sean las 5 empezar a tomar cerveza y a las 7 estar, o a las 8 estar en un lugar comiendo, pasar a las 10 en una rumba o una discoteca. Eso es normal. Y yo puedo seguirlo haciendo, simplemente que yo entiendo que aparte de eso que es lo normal, yo estoy aprendiendo un nuevo idioma. Por eso tengo que reunirme, asociarme y asistir a eventos donde pueda perfeccionar ese idioma con mis amigos o con otro tipo de personas. Y por eso a mí no me frustra cuando la gente critica lo que yo hago. Porque el que está loco es él. El que está poniendo en riesgo su futuro es él. Yo estoy haciendo cosas diferentes. Por lo menos tendré un resultado diferente. ¿Qué tan diferente? Dependerá de ahí, pero por lo menos será diferente. Y ustedes vieron la gráfica, después de 40 años la gente termina 54% quebrada y 36% muerta. 80% de la gente o se quiebra o se muere. Eso es lo normal. Y yo para allá no quiero ir. ¿Qué se necesita? Liderazgo e influencia. A mí me dijeron una vez, aquí en la clase de la universidad, que la era industrial se había acabado. Ya habíamos entrado a la era de la información, ¿verdad? Que hoy en día el que tenía la información tenía el poder, ¿cierto?
fue clase de economía, me acuerdo, macroeconomía, una vez así rara. Y luego en negociación me lo volvieron a decir, la era de la información. Y luego en International Marketing me lo volvieron a decir, la era de la información. Y yo salí de la universidad diciendo, estamos en la era de la información. Y vengo a una conferencia de estas y un man viene y me dice, se acabó la era de la información. Pero si no habían empezado. Pero la gente de por sí todavía está en la era industrial. Uno que otro sabe que ya estamos en la era de la información y van a decir, se acabó la era de la información. Bienvenidos a la era de la influencia. La información está mundialmente asequible y organizada en Internet. Hoy en día la información no sirve para nada. Ustedes escriben computadoras en Google y aparecen 3.557.000 resultados de búsqueda. Ustedes buscan trabajos en Google y aparecen 25.000 millones de páginas de trabajos. Ustedes buscan ornitorrinco en Google y aparece Wikipedia, Encarta, no sé qué cosa, bla, 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 10 millones de búsquedas de la misma vaina. La información no sirve para nada. Lo que importa es cómo tú influencias a la gente cuando tienes la información a tu favor. Entonces, la era de la información se acabó. La era de la información se acabó cuando Google se convirtió en la empresa más rentable del mundo. Bienvenidos a la era de la influencia. Lo realmente importante es cómo tú usas la información que tienes para influir a otras personas y llevarlos a tomar decisiones. Para eso se necesita liderazgo. Para eso se requieren otra serie de habilidades y competencias que lastimosamente aquí en la universidad se quedan cortos. En la universidad no se aprende a ser un líder. En la universidad ni siquiera se aprende a trabajar en equipo. Vamos a hacer un trabajo en equipo, dice el profesor. Ustedes 3 hacen el trabajo y tú también, ustedes 4. Y entonces, ¿qué hace este man? Sale a los y dice, bueno, vamos a hacer algo. Yo hago esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, me lo mandan a mí, yo lo junto y lo mando. ¿Es o no es? ¿Eso es trabajo en equipo? Cada quien está actuando de su manera independientemente de vaina y uno revisa la ortografía de lo que escribió el otro. Ya. Eso como para que quede el mismo tipo de letra, más o menos. Ya. Uno ni siquiera se mete a mirar lo que hace la otra persona. Se reúnen 2 veces para dividirse el trabajo y para estudiar. Para decir, yo voy a exponer esto, te pones esto, te haces lo otro. Es que ni siquiera cuando uno escoge el equipo, o sea, no nos gusta trabajar en equipo. No hacemos la manera de aprender a trabajar en equipo. Porque así trabajamos con las personas, con nuestros amigos. No, tú haces esto y yo lo mando. También pasa lo mismo. Exacto. No se desarrolla la habilidad de trabajar en equipo. Y por eso es perfectamente normal que uno sale allá afuera sin liderazgo, sin comunicación efectiva, sin saber trabajar en equipo. Te ponen un equipo de 4 personas que te caen mal y es un desastre. Terminan haciendo lo mismo. Bueno, mira, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto y yo hago esto. Yo se lo presento al jefe, no me jodan a mí la vida. Yo hice lo que tenía que hacer. Y si llega y le presenta al jefe y algo está mal, eso no fue culpa mía. Eso fue culpa de Chucho. ¿Verdad? Cúlpalo a él, échalo a él. Y por eso las empresas, más que todo colombianas, están rezagadas comparado con otro tipo de empresas en otros países. Y por eso la competitividad en este país es tan mediocre, porque no tenemos liderazgo, no tenemos innovación, porque enseñamos a todo el mundo a pensar igual. 512 profesionales, septiembre 23 de 2013, graduándose conmigo. El rector orgulloso, yo salí corbata y Maximiliana ya llorando y tal. Andrés Montoya, estaba corriendo, recubro el título, me tomo la foto con el rector, la palmadita para adelante, mijo, me bajo, me gradué. ¿Ya? Me bajé de la tarima, ya estaba graduado. El cartón, el tan adelgado cartón en la mano. ¿Eso me hace mejor persona que un día antes sin cartón? No. Es porque la gente espera graduarse para empezar a ser productivos. Porque la gente espera graduarse para tomarse en serio la vida. Porque la gente espera graduarse para empezar a hacer cosas diferentes. Porque la gente espera graduarse para ser líder. No cuando me gradúe, ahora estoy muy joven. Y se pasan la vida postergando empezar a pensar diferente. 512 profesionales. Eso fue un viernes. El domingo yo recibí otro tipo de grado.
porque decía, Chucho, me gradué con una profesión que se llama Platino Rubí, donde me acreditan como líder en un tipo de negocios, donde tengo cierto poder de influencia sobre muchas personas, donde me pagan 450.000 pesos la hora de conferencia, donde recibía más o menos entre 4 y 6 millones de pesos mensuales por una red que construí, me demoré 2 años en hacer, por una empresa que factura entre 80 y 120 millones de pesos mensuales, son más de 1.000 millones de pesos al año, y no tengo empleados, no tengo contador, no tengo abogados que se encarguen de la parte política y legal, no tengo que pagar nóminas, no tengo que hacer investigación de mercados, no tengo que producir ningún producto, todo está montado en internet, mi negocio está en 12 ciudades en Colombia y en 2 países, por ahora, 2 países en el mundo, 3, Colombia, Venezuela y Estados Unidos, 3. Teóricamente. Y no me he graduado. El lunes debía haber salido del periódico. El viernes salió 512 nuevos orgullosos profesionales se gradúan de las prestigiosas universidades de la costa. Y hablaba de la calidad de la educación en la Universidad del Norte y de cómo estábamos cambiando el mundo y que salía un personal preparado, etcétera, etcétera. Eso fue un viernes. El lunes debería haber salido 512 nuevos desempleados pasando hojas de vida por la ciudad de Barranquilla. No lo pusieron, ojalá hubiera sido editor de Heraldo, lo hubiera puesto así en grande. ¿Ustedes creen que de viernes a lunes se abrieron 512 nuevas ofertas laborales? ¿O ustedes creen que de viernes a lunes se pensionaron 512 abuelitos en Barranquilla? Entonces, ¿a dónde carajo se fue toda esa gente? Eso es solamente Universidad del Norte. Métanle Autónoma, Atlántico, Libre, Simón Bolívar, Metropolitana, Cook, por ahí son como 3.000. Métanle además los samarios cartageneros de Valledupar, de Riohacha, de Maicao, de Montería, de Sincelejo, que como no tienen oportunidades se vienen a la mejor ciudad de la costa, Barranquilla. Métanle la gente que está estudiando en Bogotá, en Medellín y en Cali, que se devuelve a vivir otra vez con Mami después de graduarse a la universidad. 22.000 profesionales se gradúan todos los semestres de las universidades de este país según cifras del DANE. Y solamente se crean 1.200 nuevas ofertas laborales. 22.000 profesionales nuevos cada semestre, 1.200 ofertas al año. ¿Por qué? Porque la gente no le enseñaron a pensar diferente. Todo el mundo piensa igual. Ve al colegio, gradúate, saca un manifest, para que entres a una buena universidad. Gradúate con buena nota para que tengas un buen EKE. Ya, con un buen trabajo. Busca un buen trabajo que tiene buenas notas y pasas 40 años trabajando, te pensionas y eres feliz. Ese fue el plan de vida, ¿no? Ese fue el proyecto. Eso es lo que nos vendieron a todos y muchos siguen siguiendo ese proyecto. Sales de aquí, buscas trabajo, te ascienden, bueno, mami. Hace 3 meses a mami le dieron una placa conmemorativa. 30 años de trabajo en su empresa. Ese día la junta directiva la invitó a almorzar, le dieron una placa, un reconocimiento público, no le dieron plata. No le dieron plata. ¿Ya? Le dijeron lo importante que había sido para la empresa, etcétera, etcétera. Mami, desde los 18 años, entró a la universidad, primer semestre de administración, y entró como secretaria en GSEI, una empresa del gobierno grande, ¿verdad? Se graduó de la universidad, la ascendieron 5 años después, de secretaria, cuando estuvo a asistente. De asistente la ascendieron a ejecutivo, de ejecutivo la ascendieron a algo así como gerente, y ya. 4 ascensos en toda su vida. Pasaron 30 años, 30 entre 4, ingenieros, más o menos 9 años. 7,5, gracias. 7,5, cada 7,5 años le ascendieron, en promedio. O sea que cada 7,5 años le subieron el sueldo. O sea que tú empiezas a trabajar a los 23 años, graduado a la universidad promedio, a los 30 te ascienden, a los 37 te ascienden y a los 44, 45 te vuelven a ascender. Promedios. No a todo el mundo le va así. Pero digamos que ese es un buen escenario.
¿verdad? Los gerentes, no conozco ningún gerente menor de 30 años. Uno que otro, pero la mayoría está en sus 40 y tantos. Y antes de gerente hay como 3 o 2 escalas. Es decir, que uno tiene que trabajar 40 años, 30 años, hasta los 45, para tener lo que uno llamaría un ingreso cómodo. Porque ni siquiera es rico, un ingreso cómodo. A mí ese proyecto no me gustó. A mí ese estilo de vida o ese camino tan largo no me gustó. Mi mamá me decía, papito, este es el único reconocimiento que yo quiero que tú jamás te ganes en tu vida. Porque tú en 2 años alcanzaste el sueldo que yo me demoré 30 en conseguir. No me imagino dónde vas a estar en 5 años. Mami ya entiende. Para entenderme le llevé a Cancún todo pago. Un viaje que nos ganamos cuando llegamos a ese nivel de platino rubí. Nos llevamos un viaje a Cancún. Estábamos en Cancún y hicimos escala en Panamá. Mi hermano Sebastián vive en Medellín. Y entonces ambos nos encontramos todos en Panamá y de Panamá pues me pude traer a Cancún. Fue un viaje de liderazgo. Todos los líderes de Latinoamérica fueron. Eran más o menos unas como 800 personas, pero eran con familia, eran 3.000 personas en el hotel. Un hotel 5 estrellas en Cancún se llama el Moon Palace. Es un resort alrededor de una cancha, de un campo de golf que está certificado por la vaina de golf donde juegan los mundiales de golf. Bueno, ahí, ¿ya? Ni siquiera quedaba en Cancún como tal, sino en Playa del Carmen. Son unas playas exóticas con corales y todo el cuento. Por ahí está la Riviera Maya, donde hay una escuela submarina donde uno se mete y son ríos de agua cristalina que fluyen y por ahí se metían los mayas para escaparse de los españoles, todo el viaje, todo el paseo. Sebastián y yo nos ganamos el viaje, invitamos todo para mis papás. Hicimos escala en Panamá y estábamos en Panamá. Y para bien o para mal, cuando yo doy conferencias o algo así, alguna que otra persona me graba y la subo a internet, pues eso es como piratear la conferencia, ¿no? Y esas conferencias, no, eso bueno, esas conferencias se corrió la voz, se volvieron virales y pues mucha gente en muchos países las ha escuchado y les ha ayudado para inspirarse y les ha ayudado a tomar decisiones, a aumentar su resistencia psicológica brutal, a crecer, etc. Y llegó a Venezuela. O sea, que yo no teníamos ni idea, nunca hemos estado en ese país. Como todo aeropuerto internacional estaban duty free, entonces mi mamá estaba como loca viendo las carteras, mi papá estaba emocionado viendo los perfumes, Sebastián y yo estábamos ahí mirando lejos, ¿verdad? Mirando las mosquitas así del aeropuerto. Y de repente un grupo de venezolanos nos ve a lo lejos. Imagínense la sala de espera así gigante, ¿verdad? Estaban como por allá en la sala 47, nosotros como en la 30. Y un grupo de venezolanos ve a mi hermano y a mí que estábamos hablando. Y comienzan a caminar rápido, casi que corriendo hacia donde estábamos nosotros. ¿Ya? Y yo veo eso y yo digo, van a perder el vuelo, ¿quién sabe? Y por allá como a 50 metros se escucha, los hermanos Montoya. Mierda. ¿Eso qué fue? Entonces, mi mamá escucha el grito y dice como, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Y entonces se acercan y cuando se acercan un grupo, son 2 parejas, ¿no? De la edad de mis papás. Nos quedan mirando así como extrañados, como quien ve a Justin Bieber y a Shakira. Una vaina así. Ay, ustedes son con Andrés y con Sebastián. Y se veía como que, hola. Mira, chamo, tú no te imaginas, pana, son Venezuela, ustedes son una bomba. Y tal, así más pensaban que son todos así eufóricos, ¿no? Chamo, mira, pana, son una bomba. Y Venezuela, ustedes lo envían muchísimo. ¿Cuándo vienen? Y tal. Mi papá y mamá se van a sacar como poco a poco, como para chismosear la escena. Mira, mi hija tiene 20 años, ella te quiere conocer. Una de 20 y una de 18. Nada a hacer. Mira, ella quiere conocer. Y la verdad temblaba, man. Era impresionante. Era como que, hola. Y entonces mis papás se acercan y ven la escena. Y entonces los señores voltean y nos miran. Señores de la misma de mis papás. Y le dicen a mi papá, ustedes son los padres, ¿verdad? Sí, qué orgullo conocerlos. Ustedes deben estar orgullosos de sus hijos. Y ustedes también son platinos, o sea, los que se ganan el viaje. Y mi papá dice, no, ellos nos invitaron. Y él dice, y le dice al tipo, ¿tú sabes cuánta gente invitó a sus hijos a este evento?
casi todos. ¿Tú sabes cuántos hijos invitaron a sus padres a este evento? Creo que son los tuyos. Se dieron una gran, lo conocieron, todo aquí y se fueron. Mi mamá se ataca a llorar en ese momento. Y esa fue una escena de loco. Se ataca a llorar y nos mira así con cara de mamá, ¿no? Y dice, papitos, ustedes no saben el orgullo que sentimos en este momento. Me acuerdo y se me dice toda la piel. El orgullo que sentimos en este momento. Nosotros no los apoyamos en este proyecto. Y hoy ustedes están pagándonos unas vacaciones que nosotros con 40 años de trabajo nunca hubiéramos podido pagarnos. Porque el hotel era carísimo, costaba $600 la noche. Los tiquetes, todo lo pagamos nosotros con un bono de tierra. Y mi mamá decía, estamos completamente orgullosos de ustedes. Nos abrazamos, y todo Paquito y está ahí la vaina. Esas vacaciones fueron espectaculares. Todo lo que yo pasé en esos 2 años de trabajo se resumió en ese momento. A veces fue como cuando uno se mueve, que uno tiene como un flashback, ¿no? Así pasó, o sea, como un flashback todas las veces que a mí me han dicho como 1000 veces que no. Se han reído unas 500 veces de mí. Me han criticado millones de veces. He renunciado a muchas rumbas, muchas fiestas, me ha tocado la de mi mamá muchas veces, he hecho cosas que no me gusta hacer. A mí no me gusta vender. Soy bueno haciendo que me compren, que es diferente. Pero a mí no me gusta vender. No me gusta levantarme temprano. Ni siquiera me gustaba hablar en público. Lo odiaba. Pero todo es entrenable en la vida. Y hoy en día, a donde yo vaya, es solamente llamar al líder y me cuadran una conferencia. O sea que yo viajo gratis. Hace un mes me fui a Bogotá a certificarme como coach, porque es algo que me apasiona también, eso es otra historia. Me fui a certificar como coach personal y coach ejecutivo, me tenía que estar 10 días en Bogotá. La certificación me costó 7.500.000. Todo salió de mi plata. Pasó año. Eso ya uno gana bien. Y más o menos entre hospedaje, comidas y transporte me se como 3 millones de pesos más en los 10 días. Me quedé en una casa casi mansión en Chía, del mentor mío en este negocio. Me prestaban un carro para ir y volver. Y como se enteraron que estaba allá, me llamaron y me programaron 4 conferencias. Cada una de ellas a 500.000 pesos, porque Bogotá paga más porque es más gente. Cada una tenía mínimo 500 personas. Eran unos salones increíbles. Los que quieran verme chismosean en el Facebook, está todo montado. 500, 600 personas que pagaban por escucharme a mí hablar una hora de lo que estaban escuchando ustedes ahora. Y la gente se acercaba y te toma fotos y te pilla un autógrafo y como que yo lo que yo. Si un ser humano común y corriente que entendió que tenía que tener resistencia psicológica brutal, que leyó un montón de libros para convertirse en un líder de influencia y que desarrolló habilidades para vender. Eso fue todo lo que yo hice. No es ciencia mágica. Leerse un montón de libros para desarrollar crecimiento personal y tener cosas bonitas de que hablar. Así desarrollas influencia. Te conviertes en un líder con experiencia. Uno aprende a liderar liderando, así como uno aprende a manejar manejando, así como uno aprende a nadar nadando, así como uno aprende a montar bicicleta montando bicicleta. Uno aprende a liderar liderando. Uno aprende a vender vendiendo. Y uno aprende a leer leyendo. Por eso es que en estas universidades no se enseñan esas cosas. Porque aquí uno le enseñan a sentarse a escuchar, mientras estas habilidades se aprenden actuando. Por eso el 98% de la gente que ustedes conocen no tendrán éxito. Porque ellos se sientan a esperar que el éxito llegue a ellos. Porque así los programaron. Los 2% que sí tienen éxito salen a buscarlo. Y eso no tiene nada que ver con si eres hombre o mujer, de 25 o de 50, gordito o flaquito, que sabe hablar o que no sabe hablar, que es líder o no, que es tímido o extrovertido, no tiene nada que ver. Todo se aprende. Estas 3 habilidades, liderazgo, influencia, resistencia psicológica brutal, percepción, inteligencia emocional y habilidades de ventas, son entrenables. Y esa es la clave. Ese momento, mi papá orgulloso de mí a los 10 años, de yo regalarle a ellos unas vacaciones que jamás en su vida se hubieran podido pagar, valió la pena todo el esfuerzo.
Vale la pena los 1000 no, las 500 burlas, las cientos de fiestas que sacrifiqué. Todo lo que uno tiene que hacer se parte en ese momento. Porque esa es la realidad. La educación tradicional te dará para ganarte la vida, pero la autoeducación te dará para ganarte una fortuna. La gente que tiene plata o que tiene éxito es la gente que no es normal, que hace cosas diferentes. Y eso los hace exóticos, como el éxito. Si algo se quedaron de toda esta vaina, quédense con esta frase. Vuélvanla un mantra en su vida. Porque si ustedes solamente hacen esto en este negocio o en cualquier otro, van a ser exitosos o van a tener cierto nivel de éxito. El promedio de la gente hace lo que ustedes igual tienen que hacer, graduarse. ¿Qué van a hacer además de eso que les va a dar el valor agregado para separarse del promedio? ¿Qué hice yo? Eso. Entender cómo funciona la economía. Y mi mentor fue Robert Kiyosaki. Yo llegué a un punto, yo estaba en segundo semestre, estaba obsesionado con ese viejito loco. Yo llegué a un punto en que yo faltaba clases para meterme en la universidad en un cubículo a leer Robert Kiyosaki. Llegó el punto donde yo decía, aquí estoy aprendiendo más. No me hace falta la clase de las universidades. No lo hagan, ¿no? No lo recomiendo. A menos que sean buenos con las notas, no lo recomiendo. Siempre fui bueno con las notas, nunca necesité mucho tiempo para estudiar. Pero Kiyosaki fue mi primer gran mentor antes de conocer el negocio de Amway. Este tipo decía que a uno lo entrenan o para ser empleado o para ser autoempleado. Nadie le enseña a ser dueño de negocios. Un empleado o un autoempleado cambia tiempo por dinero. Punto. Seas vicepresidente o gerente de una multinacional o seas el que recibe los títulos. Tú cambias tiempo por dinero. Yo trabajo 8 horas al día, 5 días a la semana, por 4 semanas y me pagan tanto. La secretaria hace lo mismo. Un autoempleado es una persona que cambia tiempo por dinero, pero ese tiempo se resume en clientes. Entre más clientes yo consigo, más dinero gano. Entre menos clientes tengo, menos dinero gano. Pero para conseguir clientes invierto tiempo. Entonces, en resumen, empleado cambiar tiempo por dinero. Y aquí no tiene que ver con distinciones sociales, títulos ni profesiones. Un médico cirujano, cardiólogo, esos que cambian corazones, una operación vale 100 millones de pesos. Opera una vez por semana, se gana 400 millones al mes. Ese tipo, ¿gana plata o no gana plata? Bastante. Gana plata, ¿verdad? Un plomero que cambia tuberías, las de los daños, cambia una tubería por otra tubería y le dan 20.000 pesos por cada tubería que cambia. ¿Gana plata o no gana plata? Gana plata. Menos, pero gana. ¿Ya? O sea, cambia un cliente una tubería, el otro cambia un corazón una tubería. ¿Qué pasa si ambos dejan de trabajar? Se mueren. Ambos dejan de ganar. Entonces es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que uno tiene un balde más grande que otro, pero es exactamente lo mismo. Del otro lado, un dueño de negocio es una persona que pone un sistema a trabajar para él. Y un inversionista es una persona que tiene capital y pone el capital a trabajar para él. El problema es que nosotros nos la pasamos el 98% del tiempo pensando qué hacer aquí. Voy a vender ropa en Estados Unidos. Voy a hacer brownies y cupcakes y los voy a vender. Tengo un amigo que se trae iPhone de Venezuela, lo pago de 100.000 pesos, pero más de 700.000 balas. Voy a montar una empresa distribuidora de la cerveza Dove de los Simpsons. ¿Ya? A la larga vendes y necesitas clientes para vender. O quiero trabajar en el Cerrejón, quiero trabajar en Adrum, quiero trabajar en Bancolombia, quiero trabajar en donde quieras. En Google, en Apple, donde quieras, eres un empleado que cambia por dinero. Los ricos están de este lado. Tienen un sistema que produce activos. Y esa es la gran diferencia. Y se pueden pasar y entienden que se pasan toda la vida construyendo un activo financiero que les genera dinero. Yo lo único que hice desde que estaba en quinto semestre, volví de Francia, fue dedicarme a crear un activo financiero que funcionara sin que yo estuviera presente. Y ese activo financiero lo encontré con un vehículo que se llama el Network Marketing o mercadeo en redes. ¿Cómo funciona el sistema? Sencillo. Tú tienes que consumir productos toda tu vida. En tu casa consumen productos toda la vida. Se los compran a otro. Lo primero que entendí es que tengo que hacer que en mi casa me compren los productos a mí.
Punto. Lo segundo, yo tengo familiares que toda su vida consumen productos. Yo tengo que decirle a mis familiares y tengo que enfrascarme en que mis familiares entiendan que es más conveniente que el dinero se quede en familia. De que no le compren a otro, sino que le compren al familiar. Y lo tercero es decirle a otras personas que hagan exactamente lo mismo. Que consuman los productos que consumen en su casa, que los consuman a él. Y que le diga a sus familiares que lo que consumen en un supermercado se lo consuman a él. Y entre más personas yo entreno para que aprendan esas dos cositas, más va creciendo una red de mercadeo de personas que están redirigiendo el consumo de los hogares, de los supermercados, a negocios propios. Y yo me gano una pequeña parte de todo eso. Ese fue el sistema que yo encontré. No encontré un sistema más sencillo. No es fácil, porque es mucho trabajo de despertar conciencia, de hacer que la gente entienda. Es que la gente es como torombola. La gente difícilmente entiende. Entonces, el problema de la gente es tener la paciencia para hacer que la gente entienda. Pero una vez la gente entiende, cosas mágicas empiezan a ocurrir porque un sistema se empieza a formar. Como les decía, mi sistema mueve de 80 a 120 millones de pesos al mes, 1000 y pico de millones de pesos al año. Y yo de eso, personalmente, me encargo de mercadear 1 o 2. Y ya no lo vendo, hago que me compren. Desarrollé unos clientes, los enamoré con las marcas de los productos y ya yo no vendo, ellos me llaman. Papi, se me acabó tal cosa, ven y tráeme, ven y llévame, papá, tal cosa. O yo llamo, tío, ajá, ¿cómo va todo? Oye, tío, ¿cuándo es que vas a hacer todo el mercado? No, el 15, listo, el 14 estoy en tu casa, chao. ¿Ya? Y yo llevo los productos, se los dejo ahí porque él igual los tiene que comprar. Y le hago 2 preguntas a la gente. 1, ¿tú qué prefieres? ¿Seguir haciendo rico al dueño del supermercado o a tu sobrino, vecino, familiar, hijo, amigo, cuñado, en su proyecto de emprendimiento? No lo a ti, te ayudo a ti mejor, ¿cierto? Sí. Segunda pregunta, si tú tuvieras un puesto de empanadas y yo quisiera comerme una empanada, ¿a dónde crees que iría? A tu puesto de empanadas. Si tú tuvieras un restaurante de chuzos de Granado, si yo quiero comerme un chuzo, como tú eres mi llave, ¿a dónde crees que voy? ¿A Abuelos o al chucero de mi llave? Al de mi llave. Listo, de la misma manera yo tengo un chuzo de productos de consumo masivo que ahora tú no vas a ir donde un man que no conoces, sino que vas a ir donde tu llave. Punto final y se acabó. Y listo. Yo no vendo ciencia de cohetes, es despertar conciencia. Y ese sistema comenzó a funcionar para mí y hoy en día tengo muchos beneficios con eso. ¿Qué haces con eso? Lo que se te dé la gana. Yo no me gradué en negocios internacionales para hacer esto. Yo hago esto para tener un capitalizador financiero que me produzca un sistema de dinero para hacer otras cosas más interesantes. Quiero montar varias empresas y lo puedo hacer porque ya tengo el capital. Ya tengo para contratar mano de obra y tengo para contratar tierra o factoría o fábrica o infraestructura. Quiero viajar el mundo y ser hippie, pues necesito capital para eso. Ya, y bacano que los 10 de cada mes en cualquier lugar del mundo donde yo esté, voy a un cajero, meto mi tarjeta y aparece cuánta plata tengo, la saco y sigo viajando. No estoy restringido a ningún espacio físico, ninguna limitación, ninguna oficina, no cumplo horarios, no tengo jefe, no tengo empleados, no resuelvo problemas, todo se encarga mi socio comercial. Yo me encargo simplemente de hacer que esa vaina funcione. Eso es todo. Me dedico a invertir. Con mi papá ya empezamos varios proyectos de inversión, compramos unos apartamenticos en Obra Negra, vamos a vender ahora, vamos a seguir comprando, vendiendo y así sucesivamente. Ya tenemos varios en renta. Mi papá empezó a entender cuando me senté 1 hora y media con él a explicarle esto. Mi papá y mi mamá sentados y yo explicándole por primera vez clases de finanzas personales. 40 años, incluyendo universidad, y nunca habían visto esta vaina en sus vidas. Les voy a decir, van a pasar 5 años en sus carreras y no van a ver nunca esto. Nunca. Y este man ha vendido 25 millones de libros de finanzas en todo el mundo. Yo di 5 semestres de finanzas o 6 materias de finanzas y en ningún lado vi esta vaina. Me pareció el colmo. Se lo mostró a mi profesor de finanzas, doctor en finanzas de Benedicto Lucanima, el africano que anda por ahí. Se graduó en London Business School of Economics. Doctor en finanzas. Y ese hijo de madre no sabía qué era esto. Torombolísimo.
el man puede ser doctor en finanzas, pero no sabe cómo ganar dinero, no sabe cómo se gana el juego de la economía. Le intenté meter al negocio. Fallé. Pero, por lo menos, aprendí algo que nunca se enseñaron en ningún doctorado en la escuela de negocio más prestigiosa del mundo en Londres. El juego no se gana por ganar mucho dinero. El juego se gana por ganar dinero y ser libre. Y aquí es donde uno rompe el paradigma. La gente cree que uno gana el juego cuando es rico. ¿De qué te sirve ser rico si estás esclavo en una oficina y no puedes disfrutar de tu riqueza? ¿De qué te sirve ser rico si duraste toda tu vida creando el dinero y ya estás viejo para disfrutarlo? ¿De qué te sirve ser rico si tienes que pedir permiso para salir de vacaciones? O no puedes irte de vacaciones porque como te vayas de vacaciones tu dinero deja de fluir. El juego se gana cuando eres libre. Para ser libre hay un juego de diferentes cosas que no tienes que hacer. Y yo encontré en este negocio un vehículo. No es el único, hay muchos más. Pero yo encontré este, y ahí me funcionó este, y por eso lo promuevo con tanta fuerza. Porque ninguna de las 512 personas con las que yo me gradué están en el mismo nivel de estilo de vida que yo tengo en este momento. Yo le digo a las personas que yo nunca jamás sabré lo que es pasar una hoja de vida y no me creen. Yo le digo a la gente que yo nunca jamás sabré lo que es cumplir un horario laboral y no me creen. Yo le digo a la gente que a mí nunca nadie me va a decir a qué hora me tengo que levantar y no me creen. Yo juré el día que salí de esta universidad que nunca más me levantaré a las 5:30 de mala gana. Me levanto a las 5:30 o porque me voy de viaje y voy a viajar a otro país, a otra ciudad, o porque voy a... No, mentira, ejercicio no. Será mentira si digo que es para hacer ejercicio. Para hacer ejercicio ya habrá salido el sol cuando me levanto. Pero lo hago porque yo lo decido. Yo decido qué quiero hacer. Yo decido cuánto quiero ganar. Yo decido dónde quiero trabajar. Con quién quiero trabajar. Cómo quiero trabajar y para qué quiero trabajar. Ahora estoy trabajando no por mi libertad, porque yo soy libre financieramente a mis 23 años. Gano más dinero del que gasto porque a mí no denle para mi mamá, hermano. Pero mi hermano es libre financieramente a sus 19 años. Vive en un penthouse en Medellín, en un piso 18 en El Poblado, el barrio más rico de Medellín. En un piso, en un apartamento de 2 pisos de 130 metros cuadrados. Es muy grande, vive con 2 mejores amigos de Medellín. Paga 2 millones de arriendo y cada amigo paga 1 millón mensual. Una inteligencia financiera. ¿Ya? Él se construyó un apartamento, él lo amobló. Se compró un carro. No un carro, un carrito. Le llamamos el mientras tanto. Un Chevrolet Spark de 13 millones. En este momento está como por Cincelejo, por ahí. ¿Ya? Se viene del carrito. El símbolo de independencia para Sebastián era un perro. En mi casa nunca nos dejaron tener un perro. Nunca. ¿Ya? Porque teníamos un apartamento muy chiquito, con aire central. Entonces después la casa olía a perro. Y además mamá no me gustan los perros porque tienen los muebles y el pobre y todo el cuento. Apenas ese perro llegó a Medellín, se fue para un criadero de perros y se compró un lobo siberiano. En ese momento era un perrito así chiquitico, bonito, blanquito, precioso. Hoy en día es más o menos un oso. ¿Ya? Va en el baúl del carro. No se puede quedar. No, en la parte de atrás del carro. El pobre perrito no se puede quedar solo en Medellín. Entonces se viene para Barranquilla con el perro. ¿Ya? 19 años. Ha dado conferencias en 10 ciudades de la ciudad y apenas pisamos un nuevo nivel que se llama Esmeralda. Tenemos 3 conferencias agendadas. En España, en Madrid, en Los Ángeles, en España con Salvador y Mauro, en Los Ángeles con Vladimir Pándura y en Nueva York con Teo Galán. Aquí seremos conferencista internacional y tal. Y lo mejor de todo es que ese peladito publicado de 19 años, que está en tercer semestre de universidad, se para una tarima ante 500 personas y le dice en la cara a la gente, 20, 30 años mayor que él, a los 19 años me compré mi primer carro. ¿Qué se han comprado ustedes? A los 19 años me fui a la casa a vivir independiente y soy libre financieramente. ¿Cuántos años más te faltan a ti?
Y así empieza. Mete un culicado de 19 años a un día gerente de una multinacional parada en primera fila, gerente de Bancolombia, y le dice esa vaina. Es un impacto grandísimo. Yo soy un poco menos agresivo. Él es un poco más agresivo que yo, más regañón. Pero tiene toda la autoridad para hacerlo. Y así hay muchísimas historias de jóvenes emprendedores que con este negocio han cambiado vidas, han inspirado a muchas personas, han viajado a muchos países. Pero más que eso, la verdadera pregunta es: ¿y cuándo vamos a escuchar la tuya? Te la suelto así. ¿Qué estás haciendo el día de hoy tú para que en X cantidad de tiempo tu historia valga la pena ser escuchada? ¿Qué están haciendo ustedes hoy para que su historia en poco tiempo valga la pena ser escuchada? Que la gente pague por escuchar la historia de éxito. Que la gente quiera escucharte hablar. Que la gente diga: yo quiero ser como ese man. Que la gente busque tu nombre en Google o en YouTube y aparezca una conferencia tuya y se queden viéndola. Que la gente haga fila para tomarse una foto contigo porque quieren pegar, porque creen que eso es como que se pega. Porque si me tomo una foto con este man, se me pega algo ya. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué van a hacer ahora? Gracias. Swimming in the money, come and find me. Nemo, if I was at the club, you know I ball. Chemo, dropped a mixtape, that shit sounded like an album. Who'da thought a countrywide tour be the outcome? Labels want my name beside an X like Malcolm. Everybody got a deal, I did it without one.